Mi nombre es Carmen Valdés, y el día que mi esposo me humilló frente a toda la empresa, descubrí que mi difunto padre había previsto todo. Su último regalo no solo cambiaría nuestras vidas para siempre, sino que revelaría una verdad que sacudiría los cimientos del imperio empresarial de los Montenegro. El restaurante del Hotel Riviera brillaba con la elegancia típica de las cenas corporativas de alto nivel. Cristalería fina tintineaba mientras los ejecutivos de Montenegro Industries celebraban el cierre del mayor contrato de su historia. Mi esposo, Alejandro Montenegro, hijo del CEO y director de operaciones, estaba en su elemento, riendo y brindando con los inversores internacionales. Yo me sentía fuera de lugar, como siempre, a pesar de mis 2 maestrías en administración de empresas y mi experiencia en consultoría internacional. Alejandro insistía en mantenerme al margen de su mundo corporativo. Tu lugar está en casa, cariño, solía decir con esa sonrisa condescendiente que había aprendido de su padre. Pero esa noche era diferente. Había insistido en que lo acompañara, aunque ahora entiendo por qué. Necesitaba una audiencia para su cruel espectáculo. ¿Y quién es esta encantadora dama?, preguntó Mr. San, el CEO del conglomerado chino con quien acababan de cerrar el contrato millonario. Sus ojos se posaron en mí con genuina curiosidad. Antes de que pudiera presentarme, Alejandro intervino con una risa que heló mi sangre. Ella, es parte del personal de limpieza. Siempre insisto en que nuestros eventos estén impecables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí las miradas de lástima, las sonrisas burlonas, los murmullos apenas contenidos. Mi rostro ardía, pero mantuve la compostura. Años de aguantar humillaciones similares me habían enseñado a no mostrar debilidad. De hecho, continuó Alejandro, saboreando cada palabra, deberías ir a revisar los baños, ¿no crees? Asegúrate de que todo esté en orden. Las risas contenidas se convirtieron en carcajadas abiertas. Vi a su padre, don Ricardo Montenegro, asintiendo con aprobación desde el otro lado de la mesa. Siempre había despreciado mi origen humilde, a pesar de que mi padre, antes de morir, había sido uno de los consultores financieros más respetados del país. Me levanté con dignidad, mi silla arrastrándose suavemente sobre el piso de mármol. Por supuesto, señor Montenegro, dije, mi voz clara y firme. Después de todo, alguien tiene que mantener las cosas limpias. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a don Ricardo comentar, al menos sabe cuál es su lugar. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma mañana había recibido una llamada del notario de mi padre. Señora Valdés, han pasado exactamente 5 años desde el fallecimiento de su padre. Según sus instrucciones, es momento de abrir la caja fuerte. La caja fuerte, mi padre la había mencionado en su lecho de muerte, sus últimas palabras resonando en mi memoria. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con su contenido. Solo recuerda, el verdadero poder no está en el dinero, sino en la información. Salí del hotel directamente hacia la oficina del notario. El edificio antiguo en el centro de la ciudad parecía estar esperándome, sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes en la noche. El doctor Ramírez, notario y amigo cercano de mi padre, me recibió con una expresión grave. Tu padre era un hombre brillante, Carmen. Sabía exactamente lo que pasaría. ¿A qué se refiere? A esto. Abrió la caja fuerte y extrajo una carpeta negra con el logo de Montenegro Industries. Tu padre no solo era consultor financiero. Durante años, recopiló evidencia de cada transacción ilegal, cada soborno, cada cuenta offshore de los Montenegro. Sabía que eventualmente intentarían destruirte. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Dentro había documentos, USB drives, fotografías, correos electrónicos impresos. 2 décadas de fraude sistemático expuestos en detalle meticuloso. Hay más, continuó el doctor Ramírez, sacando un sobresellado. Tu padre era el verdadero dueño del 30% de las acciones de Montenegro Industries, compradas a través de empresas fantasma. Las transfirió a tu nombre antes de morir, pero con instrucciones específicas de no revelarlo hasta hoy. Mi mente daba vueltas mientras procesaba la información. Todo este tiempo, mientras los Montenegro me trataban como basura, yo era una de las principales accionistas de su empresa. ¿Por qué esperar 5 años? Tu padre quería que primero vieras su verdadera naturaleza, que entendieras el tipo de personas que son. También necesitaba tiempo para que su red de contactos internacionales verificara y respaldara cada pieza de evidencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro: la limpieza puede esperar. Vuelve a la mesa. Te necesito para la foto grupal. Intenta parecer presentable. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Doctor Ramírez, ¿está todo el equipo legal listo como mi padre lo planificó? Los mejores abogados corporativos del país están esperando tu señal. También los auditores forenses y, sonrió levemente, varios periodistas de investigación. Bien,
Me levanté, sosteniendo la carpeta contra mi pecho, porque tengo una cena a la que regresar. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas sacudiría los cimientos del imperio Montenegro y cambiaría el equilibrio de poder en el mundo corporativo para siempre. Pero esa es solo la primera parte de mi historia. Cuando regresé al salón del Hotel Riviera, la cena estaba en su punto culminante. Copas de champán brillaban bajo las luces de araña, y el sonido de risas satisfechas llenaba el ambiente. Alejandro estaba de pie, su copa en alto, preparándose para dar un discurso. Queridos amigos, comenzó, su voz resonando con ese tono de superioridad que tanto le gustaba usar. Hoy no solo celebramos el mayor contrato en la historia de Montenegro Industries, celebramos una nueva era. Me deslicé silenciosamente hacia mi asiento, notando las miradas burlonas de los ejecutivos. La esposa de don Ricardo, mi suegra Isabel, murmuró algo a su vecino de mesa, provocando risitas contenidas. Este contrato con Sang International, continuó Alejandro, demuestra que los Montenegro nacimos para el éxito. La integridad y la excelencia corren por nuestras venas. Fue entonces cuando decidí interrumpir su momento de gloria. Me puse de pie, mi propia copa en alto. Integridad. Alejandro, qué palabra tan interesante para describirlos. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Carmen, querida, creo que los baños te están esperando. Los baños pueden esperar, respondí, mi voz clara y firme. Pero la justicia no. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. El doctor Ramírez entró, seguido por un grupo de hombres y mujeres en trajes formales. Buenas noches, anunció. Soy el representante legal de la señora Carmen Valdés, accionista mayoritaria de Montenegro Industries. Don Ricardo se levantó de golpe, su rostro enrojeciendo. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, don Ricardo, respondí, sacando los documentos de mi maletín. Como propietaria del 30% de las acciones de Montenegro Industries, solicito una auditoría inmediata y la destitución temporal del consejo directivo por sospecha de fraude masivo. El caos se desató en el salón. Alejandro intentó arrebatarme los documentos, pero dos oficiales de la policía financiera ya estaban a mi lado. Señor Montenegro, dijo uno de ellos, le sugiero que mantenga la distancia. Mr. San, el empresario chino, observaba todo con intenso interés. ¿Es esto cierto?, preguntó, dirigiéndose a mí directamente. Más cierto de lo que imagina, respondí, haciendo una seña a uno de los auditores para que proyectara la información en la pantalla del salón. Montenegro Industries ha estado involucrada en un esquema de fraude sistemático durante las últimas 2 décadas. Tengo pruebas de cada transacción ilegal, cada soborno, cada cuenta offshore. Las imágenes y documentos comenzaron a aparecer en la pantalla. Estados financieros manipulados, correos electrónicos incriminatorios, fotografías de reuniones secretas con funcionarios corruptos. El rostro de don Ricardo se tornaba más pálido con cada nueva revelación. Esto es ridículo, gritó Isabel, mi suegra. ¿Van a creerle a esta arribista? Le sugiero que cuide sus palabras, señora Montenegro, intervino el doctor Ramírez. Cada documento ha sido verificado por expertos internacionales. La evidencia es irrefutable. Alejandro, que hasta ese momento parecía paralizado, finalmente encontró su voz. Carmen, dijo, intentando sonar conciliador. Podemos discutir esto en privado. Somos familia. Después de todo, ¿familia? Mi risa resonó en el salón. ¿La misma familia que me ha humillado sistemáticamente durante años? ¿La misma familia que me llamó limpiadora hace menos de una hora? Mr. Sang se puso de pie. Creo que nuestro contrato necesita ser reevaluado, declaró. No podemos asociarnos con una empresa bajo investigación por fraude. El contrato es lo menor de sus preocupaciones, intervino uno de los oficiales. Tenemos órdenes de arresto para varios miembros del consejo directivo, incluyendo a don Ricardo y Alejandro Montenegro. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía financiera selló las oficinas centrales de Montenegro Industries. Los auditores tomaron control de todos los sistemas informáticos. Los periodistas que había convocado estratégicamente comenzaron a transmitir en vivo desde el hotel. Mientras observaba cómo esposaban a Alejandro, recordé todas las veces que me había hecho sentir inferior, todas las humillaciones públicas, todos los comentarios degradantes. ¿Por qué, Carmen?, preguntó mientras lo escoltaban fuera del salón. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Mi padre me enseñó que la paciencia es la mejor arma, respondí. Quería que el mundo viera su verdadera naturaleza antes de exponerlos. Los días siguientes fueron intensos. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa que del escándalo Montenegro.
Cada hora surgían nuevas revelaciones. El imperio que habían construido sobre mentiras y corrupción se desmoronaba como un castillo de naipes. Una semana después, en la primera reunión de accionistas bajo mi liderazgo, presenté mi plan para reestructurar la empresa. Montenegro Industries morirá hoy, anuncié. De sus cenizas nacerá Valdez Corporation, una empresa comprometida con la transparencia y la integridad real, no la falsa que pregonaban sus antiguos dueños. Los cambios fueron profundos y rápidos. Implementamos nuevos sistemas de gobierno corporativo, establecimos programas de responsabilidad social, creamos fondos de apoyo para empleados y sus familias. La empresa que había sido símbolo de corrupción comenzó a transformarse en un modelo de ética empresarial. 3 meses después, recibí una carta de Alejandro desde la prisión. Querida Carmen, la ironía de la vida es cruel. Durante años te menosprecié, te traté como si fueras inferior, cuando en realidad eras la más fuerte de todos nosotros. Tu padre estaría orgulloso. Yo, por mi parte, he perdido todo, mi libertad, mi reputación, mi familia. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo la lección que tu padre intentó enseñarnos a todos. El verdadero poder no está en dominar a otros, sino en mantenerse fiel a los principios. Alejandro. Guardé la carta en la misma caja fuerte donde mi padre había dejado sus pruebas. Serviría como recordatorio de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Un año después, Valdez Corporation se había convertido en líder en su sector. Nuestra política de transparencia y ética empresarial atrajo a inversores de todo el mundo. El contrato con Sun International, renegociado bajo nuevos términos, fue solo el principio. Establecí una fundación en nombre de mi padre, dedicada a luchar contra la corrupción corporativa y apoyar a mujeres empresarias. En cada ceremonia de graduación, compartía mi historia como recordatorio de que el éxito construido sobre la humillación de otros nunca es verdadero éxito. Isabel, mi ex-suegra, intentó contactarme varias veces, ofreciendo disculpas y buscando algún tipo de acuerdo. Eres parte de la familia, insistía. Mi respuesta fue simple: la familia no se construye sobre la humillación y el desprecio. 5 años después de aquella noche en el Hotel Riviera, recibí un premio internacional por liderazgo ético en los negocios. Durante mi discurso de aceptación, compartí las palabras que mi padre me había dejado: el verdadero poder no está en el dinero o la posición social, sino en la integridad y la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Don Ricardo falleció en prisión, nunca aceptando su responsabilidad en el fraude. Alejandro, por otro lado, comenzó a colaborar con programas de ética empresarial, compartiendo su historia como advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la corrupción. La última vez que lo vi fue en una audiencia de libertad condicional, 3 años después de su arresto. Había envejecido considerablemente, pero había algo diferente en sus ojos. La arrogancia había sido reemplazada por humildad. Te subestimé, dijo somplemente. Todos lo hicimos. No me subestimaron a mí, respondí. Subestimaron el poder de la verdad y la justicia. 10 años han pasado desde aquella noche que lo cambió todo. Valdez Corporation se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo, no solo por su éxito financiero, sino por demostrar que la ética y la rentabilidad pueden ir de la mano. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi padre, organizo una conferencia sobre ética empresarial y empoderamiento. El premio principal lleva su nombre y se otorga a personas que demuestran que el verdadero liderazgo no se basa en humillar a otros, sino en elevarlos. En mi oficina, junto al retrato de mi padre, hay una placa con las palabras que se han convertido en el lema de nuestra empresa: el poder no está en dominar, sino en transformar. La humillación que sufrí aquella noche en el Hotel Riviera se convirtió en el catalizador de un cambio mucho mayor, no solo en mi vida o en la empresa, sino en la forma en que el mundo corporativo ve el liderazgo y la ética empresarial. Porque al final, como mi padre siempre supo, el verdadero poder no está en la capacidad de destruir a otros, sino en la fuerza para mantenerse fiel a nuestros valores y usar nuestra influencia para crear un impacto positivo en el mundo. Epílogo. 15 años después del caso Montenegro, como lo llaman en los medios, la historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que la justicia, aunque tome su tiempo, siempre encuentra su camino. Alejandro, ahora en libertad condicional, dedica su tiempo a dar charlas sobre ética empresarial en universidades. Su testimonio sobre cómo el poder y la arrogancia pueden corromperse ha convertido en una herramienta valiosa para la nueva generación de líderes empresariales. Valdez Corporation ha expandido su presencia a nivel global, manteniendo siempre sus principios de transparencia y ética. Nuestro programa de mentoría para mujeres empresarias ha ayudado a lanzar más de 1000 nuevos negocios liderados por mujeres. La fundación que creé en nombre de mi padre ahora opera en 20 países, combatiendo la corrupción corporativa y promoviendo el liderazgo ético. Cada año,
Miles de denunciantes encuentran apoyo y protección a través de nuestros programas. A veces, cuando miro hacia atrás, a aquella mujer que aguantaba humillaciones en silencio, me doy cuenta de cuánto he cambiado. No fue la venganza lo que me transformó, sino la comprensión de que el verdadero poder está en usar nuestra influencia para crear cambio positivo. Como digo en cada conferencia que doy, la humillación puede romperte o transformarte. La elección es tuya, pero recuerda, la verdadera victoria no está en devolver el golpe, sino en crear algo mejor de las cenizas de la adversidad. Y así, lo que comenzó como una historia de venganza se convirtió en una de transformación y redención, no solo para mí, sino para todos los que se atreven a enfrentarse al poder con integridad y verdad. Porque al final, como mi padre siempre dijo, el verdadero legado no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos para las generaciones futuras.